dorado o púrpura, afrutado o con cuerpo. Tú decides, nosotros te hacemos sentir. Invino Veritas te acerca al mundo del vino y te descubre todos sus secretos de la mano de Vinoteca El Sumiller. Invino Veritas, un programa de sensaciones con Beatriz Tripper y MJ, la vinicultureta. Invino Veritas, todos los jueves a las 9 de la noche, hora española, en Activa Radio. ¿Te atreves? A las 10 horas llegué aquí, al cabo del Isleo, y surgí, y asimismo, las carabelas. Y después de haber comido, fui en tierra, donde no había otra población que una casa en la cual no hallé a nadie. Creo, con temor se habían oído, porque en ellas estaban todos sus aderezos. Yo no les dejé tocar nada, salvo que me salí con estos capitales y gente a ver la isla, que si las otras, ya vistas, son muy hermosas y verdes y fértiles, esta es mucho más. Y de grandes arboledos y muy verdes. Aquí hay unas grandes lagunas y sobre ellas y a la rueda está el arboledo en maravilla. Y aquí y en toda la isla son todos verdes y las hierbas como el abril en Andalucía. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de lo que escribió Cristóbal Colón en sus cartas de navegación. Precisamente, un día como hoy, 20 de mayo de 1493, el descubridor de América era nombrado capitán general de la Armada Española con la que emprendió su segundo viaje a América. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Colón con el mundo del vino? Pues la respuesta les contaré que reside en otras preguntas, como quién introdujo el vino en América o si existía el vino antes de la llegada del navegante portugués. Según cuentan varios historiadores y bodegueros, entre ellos los sucesores de Carlos Herres, las primeras viñas silvestres fueron anteriores a la llegada de Cristóbal Colón, pero no se empleaban para la elaboración del vino. Fuimos, de hecho, nosotros, los españoles, quienes exportamos la tradición de su cultivo. En concreto, fue Hernán Cortés quien en 1525 ordenó la plantación de los viñedos traídos de España. Pero antes de eso, ¿quieren saber ustedes cuál fue el primer vino español que pisó tierras americanas? Les voy a dar una pista. Viene de Galicia y 3/4 litros de él formaban parte de la dieta diaria de la expedición que viajaba en las 3 carabelas. Según el investigador Luis Cougil, pertenecería hoy a la denominación de origen Ribeiro. Ahora bien, también hay controversias en esta historia porque según otros expertos fueron los caldos de toro y los de Huelva los que podrían haber sido los primeros en regar los paladares en las Américas. Sea cual fuere su origen, el vino ha sido, es y será siempre un fiel acompañante en nuestra historia, su historia. Vuelvo a tu puerto a aliviar mis penas con tu bálsamo. Que esta vida oxida los resortes de mi corazón. Quizás por ser un poco loquito me tienes a mí. Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí. Vino dulce como nuestro amor. Estoy fuera de lugar, pero me quedo aquí. Muy buenas
noches, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos otro jueves más a En Vino Veritas, un programa en el que descubrimos los secretos del vino, sus historias, sus relatos y los de las personas que lo miman, que lo cuidan, que lo saborean, como Juan Barranco, nuestro sumiller de referencia, nuestro sumiller del madrileño barrio de Aluche, que como cada jueves al final del programa nos va a sorprender con sus armonías y sus maridajes que nos hacen el paladar vino. Un vino que les aseguro que no les va a dejar indiferentes y de cuya elaboración nos va a hablar Ana Gómez Luquero. Bueno, Juan, que no te da las buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, buenos días, pues todavía no es de noche, pero sí. Todavía, es verdad que ya como estamos, sí. como ya estamos en verano, mira qué gustito de llevar además estas ropas ya sin tanto jersey, sin tanta... Yo voy de traje de diario hoy, sí. ¿Verdad? Bueno, les decía que el vino de hoy no les va a dejar indiferentes y de su elaboración nos va a hablar Ana Gómez Luquero, que es directora de comunicación de Bodegas Avelino Vegas. Buenas noches y bienvenida, Ana, que además vienes hoy con una camisa modelo Circe. Estupenda. Sí. Circe crea tendencias, ha creado tendencias y ha creado moda. Y bueno, me gusta mucho. Me encargué esta tela con el logo de Circe. Y bueno, pues con ella he confeccionado camisas, vestidos, fulares, en fin. Y bueno, pues cuando hago alguna presentación o voy a algún evento, me gusta ir con nuestro logo, que bueno, pues bien podría ser de cualquier marca de moda, porque es un logo muy bonito. Sí, la verdad que sí. Y sí, la verdad es que me gusta llevarlo. Oye, ¿y eso se puede comprar en uno de los viajes enoturísticos a vuestras bodegas, de los que también nos vas a hablar, esas camisas y ese, pues bueno, esos... A lo mejor todavía no, pero probablemente a lo mejor fulares sí, porque es una cosa más sencilla. Claro, las camisas, imagínate tener tallas, etcétera, sería como más complicado, pero quizá un fular sí. Ya lo que estoy haciendo también me gusta mucho son los aromas. Tenemos unas velas de aroma para tinto que tienen unas características como un poco más oscuras, más de ámbar, etcétera. Y otra, he elegido otro aroma para Circe, precisamente para acompañar Circe, que es más herbácea, un poco más fresca, huele como a tierra mojada. Esto me lo hacen en una fábrica en Grasse, que es la cuna del perfume en Francia. Es una cosa que, bueno, me ha ayudado a buscarlo Cristina, mi hija, que vive en Burdeos, es enóloga también. Y es una cosa muy interesante, o sea, me gusta, ya lo veréis, lo explicaré luego más adelante, el vino, nuestros vinos, fuera ya de lo que es tan obvio como es un maridaje, pues con los quesos, con los embutidos, con los jamones, con los pescados, con qué sé yo, que bueno, pues todo el mundo más o menos ya sabe, ya conoce, pues a veces a mí me gusta maridarlo, nos encanta el mundo del arte en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Y nos gusta maridar nuestros vinos con música, con arte, con pintura, en fin, presentarlos en distintos escenarios y bueno, y por qué no también acompañarlos de moda. De algo más. O sea, todo un mundo, todo un 360 grados de emociones y experiencias. Que además se lleva tanto y que yo creo que es tan necesario es tener esas, que algo te emocione y además si encima te emociona pues por todos, pues por el aroma, por el sabor, por el color, por la vista, pues al final se convierte en algo sublime, ¿no? Exacto. Con la palabra también, porque me ha encantado tu introducción. Gracias. Me ha encantado, me ha parecido muy interesante y además muy emotiva, además conmemorando una fecha concreta y además maridándolo en este caso con la historia, ¿no? El vino con la historia, porque el vino, o sea, el vino lleva tanto en sí, o sea, imagínate 5.000 años desde hace que apareció en la tierra, que como yo digo, no se inventó, sino simplemente se descubrió porque el vino ha existido de siempre, desde que se han dejado olvidadas unas uvas en una vasija o en un cuenco y han arrancado a fermentar. Entonces, claro, está ligado a todo. O sea, es que no hay
no hay una historia, no hay una celebración, no hay un evento en el que el vino de una u otra manera, incluso en el ámbito religioso, imagínate, no solo en el ámbito cristiano, sino en el ámbito judío, por ejemplo, que es también muy, muy importante, y en otras religiones también, pues está ahí presente o no presente, pero en cualquier caso es protagonista. Pues si dices tú que es protagonista en todo eso, lo que hoy nos trae nuestra MJ, nuestra vinicultureta, es todavía más protagonista, porque vienes a hablarnos hoy de leyendas. Totalmente, sí, de leyendas. Al hilo de lo que decías tú, Ana, al final nuestros orígenes pues nos hablan de vino, nuestra tierra nos habla de vino, nuestras leyendas nos hablan del vino, la cultura, momentos de nuestra vida, el papel que juega. Todo eso es historia y lo tenemos también muy grabado con nuestras leyendas, que ya veremos luego. Unas cuantas. Porque ahora tenemos que seguir y vamos a arrancar con nuestro vino en 3 titulares. Ola de pasión por los bares, no tienen corales, las aguas que quiero son de tinta china, las letras de mi sombrero. Nada más salir a la calle esta mañanita yo me he dado cuenta de que el sol es muy grande y la gente está harta de tanta tristeza. Y con el atonte del vino echábamos castillos en el aire, y con el atonte del vino decíamos cosas insoportables, y con el atonte del vino se me... Pues sí, hemos empezado hablando de cómo llegó el vino a América. No vamos a movernos de allí, perdón. Nos vamos a quedar en ese mismo continente, pero nos vamos a ir un poquito más arriba. Nos vamos a Estados Unidos, porque allí la administración Biden ha aprobado los nuevos requisitos que deberán cumplir los exportadores de vino al mercado estadounidense. Las modificaciones que se han puesto en marcha por el Department of Homeland Security en los procedimientos de pago de impuestos en las exportaciones, lo que pretenden es armonizar el proceso en todos los puertos de Estados Unidos. Además, la liquidación de esos impuestos se realizará mediante un nuevo sistema digital de pagos. Como vemos y hablábamos en otros programas, la digitalización está siempre también muy presente en el mundo, en el sector del vino. En definitiva, lo que se pretende con estas modificaciones es simplificar los trámites burocráticos y, según explican desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, esto va a contribuir a reducir los costes del CPB, que es el organismo federal encargado del cobro de impuestos fijados para la importación de vinos y licores. Además, dicen que ayudará a que desaparezcan los pagos manuales y mejorará la flexibilidad de pago de los usuarios. Desde el Ministerio creen que tanto la suspensión temporal de los aranceles por el caso Airbus que se ha dado recientemente como estas nuevas medidas hacen mirar con optimismo al 2021 en lo que respecta a las exportaciones de vino en concreto, a las exportaciones de productos agroalimentarios, pero en concreto del vino. En este punto cabe señalar que según los datos del Ministerio, en 2020 el valor de las exportaciones de productos agroalimentarios a Estados Unidos aumentó un 0,2% del año anterior, y eso en plena crisis. Cifra hasta los 2.085 millones de euros. Cifra que es especialmente importante si tenemos en cuenta que entonces, además de la crisis, también estaban todavía vigentes los aranceles. Y en el caso concreto del vino, ¿qué es lo que ocurrió? Pues el pasado año el valor de las exportaciones de vinos tranquilos rozó los 265 millones de euros y el de los espumosos superó los 54 millones de euros. Ana, me gustaría saber qué opinas tú sobre estas modificaciones y qué previsiones manejáis vosotros para el mercado estadounidense. No sé si en Avelino Vegas tenéis previsto incrementar o continuar con las exportaciones que estáis realizando allí a ese mercado. Bueno, en Avelino Vegas estamos como con un pie adelante, como los corredores cuando están en la salida, ¿no? Sí. Un pie adelante. Preparados. O sea, claro, estamos ahí como preparándonos para que, bueno, toda la pesadilla que hemos vivido anteriormente con la anterior administración, pues nosotros confiábamos en que en algún momento pues iban a cesar y esto iba a cambiar.
Y nosotros, de hecho, ya, por ejemplo, tenemos en el estado de Florida una persona con la que vamos a empezar a trabajar o estamos empezando a trabajar. Y bueno, nunca hemos dejado, ¿no?, el mercado americano, tenemos cierta presencia, muy poco, la verdad, pero bueno, siempre hemos estado, la verdad, siempre hemos estado porque es que es un mercado importantísimo. Primero, porque tienen cultura de vino. Segundo, porque tienen poder adquisitivo para poder comprar buenos vinos. Y tercero, pues porque les encanta. De hecho, el enoturismo y todo el desarrollo vitivinícola, pues en la zona de la costa oeste, Napa Valley, etcétera, es importantísimo. Y bueno, y hay determinados estados en el que el vino es un producto que está muy presente. No en todo. Estados Unidos hay que decir que hay zonas donde el vino no es tan popular, pero digamos que en las zonas donde el motor económico, donde la economía se mueve más, estamos hablando de, por supuesto, California, Texas, toda la costa este, New Jersey, hasta arriba, Nueva York, etcétera. Bueno, pues ahí Avenida Vega siempre ha estado presente, pero desde luego vamos a aprovechar este tirón para poder incrementar, lógicamente, nuestras exportaciones allí. Porque todo el mundo cuando te pregunta, ¿exportas? ¿Exportarás a China? Bueno, pues China tiene muchísima población, o Asia tiene muchísima población, pero no se nos olvide que el tener cultura de vino es algo muy importante. Digamos que en otros mercados nos basamos mucho en los expatriados, la gente que está acostumbrada a beber vino, pero los chinos beben té desde tiempos inmemoriales, sí, y eso no lo vamos a cambiar ahora de la noche a la mañana. Y Ana, al hilo de lo que estás comentando, una pregunta que se me viene a la cabeza, ¿hay mucha diferencia entre el paladar de los americanos y el paladar de los europeos? Bueno, pues no lo sé, porque en eso es que no podríamos hablar de un paladar de un americano o de un europeo, porque, a ver, ¿de qué americano y de qué europeo? No olvidemos que en España somos un país importantísimo en la producción de vino, pero no en el consumo de vino. No olvidemos que hay otros países que nos superan. Entonces, lo que sí que tenemos es cultura de vino, o sea, en toda Europa hay cultura de vino, porque en la Edad Media, ya volviendo un poco, aunque me meto en el terreno de MJ, sí, dame ahí. Claro, en la Edad Media había que beber vino para hidratarse porque el agua se nos estropeaba. Los chinos ya sabían que hirviéndola la podían tomar con tranquilidad, de ahí viene, ¿no? Un poco. Y el paladar americano, volviendo a tu pregunta, porque me he ido un poco por las ramas, ya te digo, el americano es un consumidor que está acostumbrado a vino, a consumir vino, y que además no le duelen prendas en pagar por el vino. Cuando un vino del adquisitivo. Te están llamando. Y lo valora. ¿Has llamado a alguien desde Estados Unidos para confirmarnos esa tesis? Bueno, es lo que tiene el estar directo ahora con las nuevas tecnologías y el directo. Bien, pues de Estados Unidos nos vamos a volver a España, en concreto nos vamos a La Rioja, porque hay un grupo de bodegas alavesas que quieren independizarse de la denominación de origen de La Rioja MJ. Esto te toca a ti, que tú vienes de ahí. Bien, según publica el diario El País en su suplemento Negocios, el gobierno vasco ha dado vía libre a la nueva denominación de origen protegida, a ver si lo digo bien, Arabako Mastiac. Muy bien. Que eso significa viñedos de Álava. Correcto. Bien. De hecho, el gobierno vasco ha trasladado ya el expediente al Ministerio de Agricultura, que será quien se encargue de enviarlo a Bruselas para que la Comisión Europea dé el visto bueno y autorice a esas cerca de 40 pequeñas bodegas impulsoras de la iniciativa a que dispongan de su propia denominación de origen al margen de la de La Rioja.
¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Pues que ha provocado un cisma en la denominación de origen Rioja, y su secretario general, José Luis Lapuente, ya ha advertido que van a recurrir, o que han recurrido, perdón, en alzada esa decisión, y que van a llegar al contencioso y a Bruselas si esto no se para antes. Desde las bodegas impulsoras se defienden y dicen que esta decisión no responde a un capricho, sino que es una decisión puramente empresarial, porque aunque comparten demarcación geográfica, tierras, clima, parcialmente, y una parte de la historia, lo que sí que dicen estos 40 bodegueros es que hay diferentes formas a la hora de recoger y transformar la uva, que eso lo reconocen las dos partes, o sea, tanto en Rioja como estos 40 bodegueros reconocen que no se recoge igual en una zona que en otra, y no se transforma la uva igual en una zona que en otra. En fin, veremos a ver cómo queda esto. Yo no sé, Ana, Juan, ¿qué puede suponer esto? Si esto es una decisión económica, o sea, que tienen más tintes económicos, ¿qué puede suponer esto para la denominación? ¿Es positivo tener tantas denominaciones? ¿Qué opináis vosotros? ¿Hay tanta diferencia? A ver, yo si quieres, bueno, os comento, la Rioja, la subzona alavesa, Rioja tiene la complejidad, a diferencia de otras DEOs como Ribera del Duero, donde está Belino, que ocupa 4 provincias o 4 comunidades. O sea, se elabora vinos DEO CEA Rioja en País Vasco, en Álava, Rioja, por supuesto, Navarra y Burgos. Hay un municipio, pero Burgos. ¿En qué ocurre? Que a nivel geográfico es muy complejo. De Ribera del Duero son 4 provincias donde se elaboran, pero son de la misma comunidad autónoma. Eso simplifica muchas cosas. Y luego la subzona alavesa tiene el problema añadido, bueno, el problema entre comillas, que la mayoría de las bodegas que allí elaboran son muy pequeñitas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los consejos reguladores, para que te des una referencia, Rioja ahora mismo son 755 bodegas, y menos de 50 bodegas de la donación manejan el 80% de la producción. Entonces, os podéis imaginar en qué manos de qué bodegas están el control del consejo regulador, quién legisla, quién regula, y se regulan y se legislan para ellos, ¿vale? Entonces ocurre que las bodegas pequeñas que elaboran menos producción, y habitualmente eso exponencialmente afecta al aumento de calidad, ¿vale? Sin menospreciar las bodegas de volumen, con muchas que conocemos todos, pues claro, no compiten en las mismas condiciones. Y muchas bodegas ya, un ejemplo fue Artadi, ya hace años salió de la DEO, Artadi, que es un monstruo dentro de La Rioja, y tenía muy claro que su marca Artadi para exportar, incluso mercado nacional, era suficiente para vender sus vinos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una tendencia que poco a poco se va abriendo camino. Entonces, más allá del tema político, que está también ahí de trasfondo, pues está el tema enológico, de viticultura, y si es cierto que hay características que los diferencian, pues, pero eso se soluciona ya con las 3 subzonas que hay, que es la baja, o oriental se llama ahora, alta y alavesa. Y se ha legislado hace 2 años nuevas categorías como viñedos singulares, y bueno, se ha cambiado un poquito la normativa en Rioja, que estaba muy anquilosada, muy retrasada, muy antigua, y se tiene que modernizar. En Ribera del Duero, por ejemplo, los sellos son más flexibles, incluso en Rueda, por ejemplo. Pero Rioja sí ha sido un poco pecado de clasista, y va un poco paso por detrás, y ahora quiere ponerse al día y un poquito intentar asemejarse, mal comparándolo al modelo francés, que es mucho más complejo que el español a todos los niveles. Pues ya que has hablado de viñedos singulares, Juan, para cerrar esta sección, no nos vamos a mover viñedos singulares en La Rioja, porque 17 nuevos parajes vinícolas de la provincia han sido reconocidos con esta catalogación como viñedos singulares por el Ministerio de Agricultura. Con estas 17 nuevas incorporaciones ya son 121 esos viñedos singulares riojanos, lo que ha supuesto un nuevo espaldarazo para la denominación y les va a permitir seguir enriqueciendo la oferta de vinos de la región. Desde la propia denominación han explicado que la mención viñedo singular es una iniciativa pionera en el panorama vitivinícola español y que pone el foco en la singularidad de los distintos terroirs. ¿Lo he dicho bien, Juan? Sí, terroir.
Perfecto. Que decía que esos distintos terroirs que existen en Rioja y que además, bueno, pues Sí. viene a complementar la clasificación por envejecimiento en un momento en el que los vinos de ensamblaje ostentan altas cotas de excelencia y reconocimiento por parte de los consumidores. Bueno, pues ya que hemos hablado de los viñedos singulares, comentarme muy brevemente, porque tenemos que entrar ya casi a hablar de las leyendas, en qué consiste esto de la calificación de viñedos singulares y si en la denominación de Rueda o Ribera existe algo parecido. No sé quién de los dos. Lo ha explicado Ana. antes muy bien Juan. Viñedos singulares, o sea, tiene que tener, son unas viñas que tienen unas características muy concretas de suelo, de edad de las viñas que están allí plantadas, la bodega dentro, además dentro de la misma zona donde están los viñedos, etcétera. Entonces, pues claro, no deja de ser un arma para comunicación y para comercialización de vinos muy importante. Yo tengo una opinión que también se enlaza un poco con lo que estábamos hablando antes, y es que a veces tendemos un poco a lo pequeño, a lo mío, a lo singular. Eso está muy bien, pero cuando extrapolamos y empezamos a pensar en grande, volvemos al mercado americano, vamos a enlazarlo. Si a un tejano le dices que ya tiene dificultades en localizar la zona geográfica de Rioja o la zona geográfica de Ribera del Duero, tiene verdaderas dificultades, te lo digo, a no ser que sea un súper experto. Le hablas de que encima esto va a ser, a nosotros nos pasa con Rueda, ¿no? La zona segoviana de Rueda, somos 17 pueblos, y tiene unas características muy diferentes o bastante diferentes de la zona de Valladolid. Y tienes que desgañitarte a decir, no, mire, y estamos a 100 metros más de altura, y estamos no sé qué, y es otra provincia. Y es, o sea, hay veces que yo quisiera que reflexionáramos a veces un poco en ir a mirarnos como mucho el ombligo a nosotros mismos y decir, no, yo soy distinto porque tal cual, cuando tratas de salir fuera, cuando tratas de exportar, cuando tratas de ampliar un mercado, si eso realmente va a ser una ventaja o va a ser un inconveniente, porque estamos comparándonos con Francia, y Francia lleva exportando vinos desde el siglo XVI, cuando nosotros en el siglo XVI estábamos haciendo unos vinos como podíamos y de autoconsumo. Entonces, vamos a ver con quién nos comparamos. Y esto, de verdad, lo digo con todo el respeto, no soy una experta en este sentido, tampoco estoy al tanto de la legislación al milímetro, pero lo que sí que he hecho es ir a muchas ferias y sé lo que es que te venga un belga o que te venga un alemán o que te venga un americano y trates de explicarle dónde estás. Cuando estamos hablando de que Rueda es una de las más potentes, de que Ribera del Duero es de las más potentes, Rioja ni hablemos, y a veces hay dificultades. Cuando nos centremos en que no, yo estoy en Rioja, pero no, estoy en esta parte de Rioja que mire usted qué tal. Yo no sé, a no ser que ya tengas una potencia, pues como puede ser bodegas, yo que sé, que llevan exportando desde principios del siglo pasado, como Torres o como estas bodegas Riscal, bueno. Riscal pero es que España, Riscales y Torres y todo esto hay muy pocos. O sea, hay muy pocos, y hay muchas bodegas pequeñas, mucha bodega que está empezando, que están haciendo cosas maravillosas, pero que quizá, en mi opinión, no sea el momento de... Vamos a tratar de transmitir España, vamos a tratar de transmitir quiénes somos, es mi opinión, es más que, no, yo soy yo y entonces yo soy súper guay. No sé si me... Unirnos y separarnos. Claro, trabajar de la mano juntos para consolidarnos, y una vez ya estando consolidados, claro. hacer o diferenciarnos, o sea, pero ya una vez que nos conozcan y digan, vale, esto es un Rueda, vale, y después de que estemos allí y nos conozcan que esto es un Rueda o esto es un Ribera del Duero, ya a partir de ahí empezar esa labor de evangelización para que creo que en mi opinión la política está haciendo mucho daño en muchas cosas.
Y en esto, en mi opinión es esa, porque tú vas a una feria y empiezas a ver carteles y empiezas a ver vinos de... Ya no estamos hablando de denominaciones de origen tradicionales y tal, ya es que estamos hablando de... O sea, nosotros, por ejemplo, cuando íbamos con Escal, dijimos, oye, es que cuando ya te sales fuera de ICEX, que es España, la gente va buscando un vino español y dentro de un vino español ya busca qué tipo de quieres. Quiero un Ribeiro, quiero un Albariño, quiero un no sé qué tal, pero entonces ya pones Castilla y León y entonces ya te digo, y un alemán dice, ¿y eso qué es? ¿Sabes? Entonces dice, y es difícil, o sea, tratamos, o sea, nosotros pensamos que es como cuando tú vas a un sitio, y yo lo digo muchas veces, esto es para quien se lo sabe, ¿no? Los carteles, Sí. vas leyendo los carteles y digo, estos carteles están muy bien para quien se lo sabe, pero para quien no se lo sabe, ¿sabes? Pues no son. Pues yo creo que en las ferias y en la exportación a veces pasa eso, que si te lo sabes, si tú eres una persona que controlas mucho y tal, pero cuando tú no sabes mucho, no controlas mucho de geografía y mucho menos de geografía vitivinícola, cuanto más divides, en mi opinión, yo creo que no se genera más beneficio. Identidad, ya. Bueno, pues con esta, que a mí me parece, yo estoy completamente de acuerdo contigo, nos vamos a ir corriendo porque es que nos queda, hoy nos hemos comido el tiempo, nos hemos comido el tiempo, porque ya vamos a brindar por las mujeres y por esas leyendas que nos traes hoy. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Bueno, pues brindando, MJ, brindando y corriendo ya, porque vamos a brindar por nuestra leyenda, nuestros mitos, nuestros orígenes y el vino, que es lo que nos une, que queremos estar unidos. Y como decía Nana y como decía Juan, la polémica ya sabes que forma parte también de la historia. Entonces la atribución del origen del vino, pues también todos nos lo queremos atribuir y nos ha pasado a lo largo de las leyendas y civilizaciones. Entonces cada civilización que esté pasando se ha atribuido la invención del vino. Así que podemos empezar por Persia, ¿te parece? Empezamos por Persia. Vámonos ahí 4.000 años 4.000 antes de atrás. Cristo. ¿Qué pasó en Persia? Pues que tenemos ahí su rey semidios, que un día le cayó del cielo una planta y allí creció unas vides. Pero, ¿qué pasaba? Que para que descubriera el vino, pues hubo ahí un proceso. Entonces, él recolectó las vides y las llevó a los depósitos reales. Y eso empezó a fermentar de manera natural, que es de ahí donde viene su atribución de inventor del vino, pero ya como producto, no de descubrir la vid. Y eso debía emanar un olor pues muy, muy concreto y muy fuerte. Entonces, el pueblo pensó que era veneno, que el rey tenía en el castillo veneno. ¿Qué pasa? Que este rey tenía un harén, como era aquí costumbre en Persia, y una de sus mujeres del harén pues estaba desencantada con el amor, no le hacía caso y decidió tomarse un poco de veneno, y allí que se fue a tomarse una copita de vino a ver si acababa con su dolor amoroso, y surgió todo lo contrario. El rey, cuando se enteró, fue a rescatarla y se la encontró danzando. Entonces descubrieron una melopea persa. Exactamente. Una melopea persa. Efectivamente. Y entonces descubrieron que esta bebida espirituosa, todo lo contrario a ser un veneno, era pues que les enamoró de nuevo. Exactamente, un antídoto para el alma, porque exactamente. Y el rey llamó a esta bebida con el nombre de Daru Esa, que dicen es el origen de la cepa Syrah o Syrah, que ahora es algo habitual. Pero aparte de Persia, también habrá que hablar de Baco. Yo creo por que supuesto, tiene que haber alguna romanos. leyenda tiene que ver con Baco. Por porque supuesto. no puede haber
no podemos. Historia, ni leyenda, Ni bacanales, porque claro, no tendríamos estas fiestas que hemos heredado. Efectivamente, Baco, como dicen los romanos, fue el que descubrió el vino. Entonces Baco también un buen día estaba pues, paseando por el campo y se encontró en sus pies una delicada planta que decidió introducir en un hueso de ave para que la planta creciera. ¿Qué pasa? Que esta planta se fue haciendo grande y tuvo que cambiar el hueso. ¿Qué tenía por allí? Pues un hueso de león. Entonces lo cambió. Se fue haciendo más grande y ¿qué tenía por ahí cerca? Pues un hueso de asno y la fue introduciendo. Y así, pues eso, así salió la vida. Hablando de huesos de león, Ana, yo ya me lo sé y MJ también, porque tenemos la suerte de estar en una maravillosa cata sinfónica de las que organiza Juan. Y nos explicaste el porqué de ese logotipo que tiene también que ver con el león, ¿no? Sí, exactamente. Ese logotipo maravilloso de Circe. Sí, de Circe es una figura que es la mitad humana, un hombre, y la mitad un león, la cabeza de león. Y viene porque Circe, que era una maga a la que era griega, dedica un capítulo entero en la Odisea, tenía la graciosa costumbre o se divertía convirtiendo a los hombres en animales. Les daba una pócima, les tocaba con la varita mágica y se convertían en animales. Y a los hombres de Ulises, cuando volvían de la guerra de Troya, pararon a repostar allí en la isla de Ea, entonces les convirtió en cerdos, les dio la pócima. Y bueno, yo en las catas, para quitarle un poco de hierro al tema, porque esto es el capítulo verídico, es que a lo mejor convertía a los hombres en el animal que realmente llevan dentro, y los hombres de Ulises desde la guerra a lo mejor venían un poco perjudicados. Bueno, pues Ulises va a rescatarles, le da Hermes un antídoto contra la magia de Circe. Y cuando llega allí no se convierte en animal, ella queda prendada de esa potencia, de ese qué sé yo, ese por qué no ha sucumbido a mi magia, y se enamora de él, y Ulises se queda un año con ella allí en la isla junto con sus hombres hasta que ya deciden que ya no más, que quieren volver con sus familias a Ítaca y bueno, pues les libera. Es una historia muy bonita. Pues con esa historia maravillosa nos vamos a quedar, y yo sé que hay una más relacionada con el champán y con los brindis. Correcto. Que las vamos a dejar. Solo una cosita. Sí. Acabar en relación a lo del león, que no se ha contado el final de la leyenda. Lo más importante es que el vino le daba las cualidades de los animales. Por eso, Baco, cuando enseñó la viticultura a los humanos, les dijo: moderación al beber ya, porque heredáis las propiedades de los animales. Si tomáis una copita, estaréis alegre como los pájaros. Si tomáis 2 copitas o 3, estaréis como los leones ya enfurecidos. Y ya si tomáis más de 3, pues como los asnos, un poco torpes. Y esa es un poco la leyenda. Perdón, que es que no la había acabado. No te preocupes, te perdonamos porque ha sido maravilloso. Hay que beber con moderación. Con moderación. Efectivamente. Para no convertirte ya desde los romanos, Para no tirar al día, moderación. Sí. Para disfrutar, sí. Bueno, pues con esta ya yo les decía que la semana que viene nos vamos a guardar otra leyenda y nos vamos a guardar, aparte, las burbujitas y los brindis, la vamos a dejar para la semana que viene, poder contarlo con calma, porque nos tenemos que ir también ahora a hablar con Juan hoy, que nos va a hablar de una cosa tan interesante y tan desconocida como son las barricas. Voy directa, Juan, porque vamos justísimos de tiempo. ¿Por qué se almacena el vino en las barricas y qué supone la barrica para el vino? Porque a mí me parece que esto es como un poco, la barrica debe ser como el arrullo, el que utilizamos las madres para cunar y para arropar a los bebés. Sí, la verdad es una buena comparación. A ver, la barrica, similar al descubrimiento por accidente, se intuye del vino, gracias a que esas levaduras fermentan de manera natural el mosto y convierten el zumo de uva en alcohol, en vino. Con las barricas pasó algo parecido. Siempre, históricamente, tanto los persas, los romanos, los griegos, el vino lo han conservado en ánforas o en vasijas grandes, ¿vale? Para consumo, de comida local, incluso transporte dentro de provincias
o de países. En el Imperio Romano, cuando ya se empezó a desarrollar y a ocupar parte de Europa, parte de África, Asia, todo, el vino, junto con toda lo que es la triada mediterránea, la harina, el aceite, era un alimento muy importante. Entonces se producía importación, exportación. O sea, vinos de Italia iban a Hispania, los vinos hispanos de Tarraco, por ejemplo, apreciados iban a Italia o a Francia. Entonces, ¿qué ocurre? Que se producía un transporte marítimo. ¿Qué ocurre? Que vasijas era inviable transportar en vasijas. Entonces se diseñó el sistema de barricas o de toneles de madera para transportarlo de una manera más segura, ¿vale? Para que no hubiera esas mermas por roturas por el transporte marítimo. ¿Qué ocurrió? Que se descubrió que esos 2, 3, 4 meses de viaje marítimo que sufría ese vino en esos contenedores nuevos que eran de madera de roble, hacían cambiar el vino al llegar a su destino. Entonces de ahí se descubrió que metiendo los vinos, sobre todo los tintos, en barricas de roble mejoraba el sabor, el aspecto y también se mantenía mejor también. ¿Vale? Sufría un picado acético, un avinagramiento más leve, también importante eso. Y Juan, ¿qué tipos de barricas hay y qué aportan cada una de ellas al vino? Porque yo entiendo que no es lo mismo una barrica de roble americano que una de cerezo, que una de roble francés con una de roble español. O sea, yo cuando me he estado documentando he descubierto que hay miles de barricas, de tipos de barricas, pero ¿qué aportan cada una de ellas al vino? Pues a ver, en el mercado hay muchos tipos de barricas. Cuando hablo de tipos, hablo de maderas, ¿vale? El roble, con diferencia, es la más extendida. Hay también acacia, cerezo, castaño, pero para las condiciones de crianza del vino y maduración en barrica, el roble es la madera, por así decir, más noble o más apta para dotarle de esas propiedades organolépticas al vino. Y dentro del roble hay muchos tipos, pero los más comunes y los más usados en todo el mundo es el francés y el americano, que tienen nada más, es muy importante, características muy diferentes, ¿vale? Muy diferentes, porque por ejemplo son del mismo género, el género Quercus, ¿vale? Pero la especie americana es el Albar y la francesa es el Petrae, ¿vale? Entonces, bueno, el mundo también del tema de las especies también es un mundo porque hay muchos tipos también de robles dentro de cada especie, pero para no complicarlo mucho, por ejemplo, el roble francés de los bosques de Allier y de Neves, por ejemplo, son robles que son más estilizados, ¿vale? Son más altos y más estrechos. Y el roble americano habitualmente, que tiene una climatología un poquito más adversa y más cambiante a lo largo del año, desarrolla un tronco más bajo y más ancho. ¿Eso qué produce? Que ya la morfología del roble americano y francés es diferente, por lo cual también ahí tenemos ya un cambio importante a la hora de elaborar barricas. Es decir, el roble francés, al ser más endeble, más blando, ¿vale? Más flexible, tiene que cortarse por hendidura, ¿vale? De manera manual. Y en cambio el americano, al ser más resistente, más potente, más fuerte, se puede cortar de manera mecánica con sierra, por lo cual el aprovechamiento de la barrica es muy diferente. Para que tengáis una referencia, que no lo recordaba, pero lo he consultado para que tengáis también uno de los orígenes de la diferencia de precio de la barrica francesa y la americana. En un metro cúbico de roble americano podemos sacar 10 barricas, ¿vale? 10 barricas bordelesas de 225 litros, ¿vale? En cambio, en un roble francés, hacerlo por hendidura, siguiendo lo que es los anillos concéntricos, medulares, solo se sacan 6 barricas. Por eso es el motivo de que un roble francés cueste más del doble habitualmente en el mercado que un roble americano. Y luego, por supuesto, las diferencias organolépticas. También el roble francés, por ejemplo, es más poroso, pero el grano es más fino, ¿vale? Y el americano es al revés, es un grano, ¿vale? Una hendidura más gruesa, por lo cual también la microoxigenación que tiene el vino o la evolución del vino dentro de la barrica es muy diferente en americana y en francesa. En americana es más rápida y más potente a nivel de aroma y de captación de tanino, y en francesa es más sutil, más alargada en el tiempo. Por eso habitualmente los grandes vinos del mundo, los vinos más elegantes, se suelen criar o parcial o totalmente francesa, ¿vale? Para largas crianzas, habitualmente, ¿vale? Hay muchas excepciones, pero porque hay vinos de todo tipo y de mezcla, y bueno, pero eso es uno de los motivos. Se me ocurrían miles de preguntas más, Juan, sobre las barricas, pero es que hoy, estando en la semana que estamos, en la que se celebra Fitur, nos toca hablar de enoturismo. Y ahí, Ana, te voy a dejar porque el enoturismo además se ha puesto de moda, además cada vez es una modalidad mucho más demandada
tanto por los españoles como por los turistas extranjeros que vienen a visitarnos. De hecho, según los datos que tengo, que están publicados por ACEVIN, por la Asociación Española de Ciudades del Vino, al parecer, en 2019 las visitas a bodegas y museos registraron más de 3 millones de visitantes y un volumen de negocio de 85,6 millones de euros. Hablamos de 2019 porque es la pre-COVID y supuso, en este año ya supuso un 5,68% más que el año anterior, el año inmediatamente anterior. Este año post-pandemia las previsiones ya apuntan a una cifra de negocio del conjunto de en torno a un 55% superior, o sea, de en torno al 55% comparado con las cifras de 2019, es decir, estaríamos hablando de más de la mitad, y que supone además, según los datos, un 300% de subida frente a las cifras de 2020, cosa que es lógico, por el tema de la pandemia no se pudo viajar. Pero bueno, más allá de esos datos, Ana, sí me gustaría que nos explicases cuál es el secreto del éxito del enoturismo, cuáles son las tendencias y qué busca el enoturista en definitiva. Bueno, en enoturismo, aunque parezca que llevamos mucho tiempo, en realidad estamos empezando a tener un enoturismo de calidad ahora y todavía es muy incipiente. Nosotros lo que solemos hacer con un grupo de bodegueros, incluso de Ribera del Duero, es hacer viajes por el mundo y ver lo que están haciendo en esa cuestión de enoturismo en otros lugares donde nos llevan mucha ventaja, ¿no? En Estados Unidos, hemos estado en Sudáfrica, hemos estado en Chile, en Argentina, en la Toscana, en fin, en muchos sitios. Hemos hecho muchos viajes, con lo cual también esos viajes lo que te hacen es aprender y también, por otra parte, quitarte complejos, porque hay cosas que hacemos mejor que en otros sitios. La cuestión es que el turista español hasta hace un tiempo no estaba acostumbrado a pagar por el enoturismo. Para que haya un enoturismo de calidad tenemos que darnos cuenta de que en realidad hay que pagar por una cata. O sea, en Estados Unidos yo he visto pagar $20 por hacer una cata de 3 vinos que no te dan ni un colín. Solamente los 3 vinos, te enseñan la bodega y la gente paga $20 por persona por hacer eso. Aquí, si se cobra más de 8 o 10 euros por una visita, ya empiezas a tenerlo complicado. Pero yo creo que la gente ya va aprendiendo y va valorando cuando realmente se ofrece una cata por un precio donde tú tienes un maridaje, te maridan el vino con un buen queso, con un jamón, te enseña la bodega una persona preparada, no solamente una azafata que ha aprendido un guión, o sea, que es así, ¿no? Sino que tienes la ventaja de que te lo pueda enseñar alguien que sea un enólogo o que sea incluso el dueño de la bodega, pues yo creo que la gente ya empieza a valorarlo. Ahora, salimos de un momento súper malo en el que la gente está deseando de salir, el turismo interior se está valorando mucho y la gente, yo creo que ha aprendido en que si para valorar las cosas, para tener una cosa de calidad, para acceder a un turismo de calidad, a una visita de calidad, pues hay que pagar un poquito más. ¿Creéis, Ana, al hilo de una de las cosas que has comentado, creéis, Ana, que la pandemia, en este caso, os ha favorecido en el caso del enoturismo, de las visitas a las bodegas? Porque lo hemos hablado también en algún programa, que la gente se ha aficionado a tomar el vino en casa, o sea, ya no era la caña, sino que la gente se ha vuelto más, digamos, ha aprendido más sobre la cultura del vino. ¿Os ha favorecido? ¿Creéis que la pandemia os va a favorecer? ¿Creéis que esto va a cambiar un poco, va a poner en valor el enoturismo más aún? Las ventas de vino crecieron porque la gente tenía ganas de disfrutar de alguna manera en casa y virtualmente pues tomar. La gente se ha documentado más, ha entrado en páginas donde ha podido comprar vinos y ha encontrado una oferta de vinos
pues más grande, se ha dado cuenta que en el supermercado de su barrio o en la tienda de su barrio, que era una tienda esencial, ha podido encontrar vinos de calidad. Y la gente, sobre todo, lo que tiene es ganas de salir, ¿sabes? Y las bodegas lo que queremos es pues, recibir a esa gente y yo creo que nos estamos preparando pues, para ofrecer lo que te estoy diciendo, un enoturismo de calidad, para formar a la gente, para informar a la gente y también para que la gente disfrute. Porque cuando tú ves a una bodega, cuando tú visitas una bodega, la percepción que tienes del vino, a partir de que tú visitas una bodega, ves el trabajo que hay detrás de una botella de 3/4 que cuesta 12 euros en una tienda, o a veces menos, o 5, o 1 o 2. Y dices, pero Dios mío, si es que esto es tremendo, la cantidad de esfuerzo que hay desde la vendimia hasta que llega el vino a la botella, hay un trabajo bárbaro humano y tecnológico que hay que pagar y que hay que valorar. Y yo creo que sí, que la gente, de las crisis, de los malos ratos, yo creo que siempre se sacan buenos aprendizajes. Entonces yo creo que sí. Y yo entiendo que el enoturismo además es supone no solo beneficia a la bodega, sino también a toda la zona en la que se ubica, entiendo. Sí, exactamente. Fíjate, nosotros en Santiuste nosotros vivimos aquí porque además es que Fernando y yo hemos nacido aquí, en este pueblo, o sea, somos de aquí. Y Santiuste, cuando yo era pequeña, pues éramos como 1000 habitantes, ahora somos 500, o sea, imagínate lo que vamos perdiendo. La bodega ha sujetado un poco la población, porque, bueno, pues tenemos... aquí en Santiuste pues seremos como unos 20 y pico o 30, en Fuentespina, Ribera del Duero, otros 10 o 12, dependiendo de las épocas de vendimia y demás. Bueno, en total somos como unos 50 empleados, 50, 55. Y aquí en Santiuste la bodega ha sujetado de alguna manera la economía, en el sentido de que ya no solamente es la bodega y los empleados que están, sino el camión que viene, se toma un café en un bar, la señora de la limpieza que tienes que tener, el jardinero que te atiende, que tienes que tener para el jardín. O sea, son una serie de cosas que, en definitiva, nosotros en Santiuste además sí que procuramos, siempre lo llevamos haciendo muchísimos años, es que de alguna manera revierta nuestro trabajo en beneficio del pueblo. Pues traer un concierto, hacer una fuente para, yo qué sé, pues para ornamentar una calle, o sea, mantener un jardín, en fin, de alguna manera nos gusta pues que de alguna manera revierta en el beneficio del pueblo donde vivimos y en el entorno. Estáis dentro de eso que se llama la economía social, las empresas sociales, que son las que no solo invierten por el postureo en sí, sino que invierten realmente por convicción. O sea, Bueno, quería preguntar... Sí, dime. No, te decía que para nosotros es muy fácil, porque nosotros tenemos empleados que ya estaban cuando Fernando y yo llegamos a la bodega. O sea, tenemos gente que lleva 25, 30 años trabajando. Tenemos, además de incorporar la tercera generación a la familia, porque la bodega la fundó mi suegro, la continuaron sus hijos, Fernando, mi marido, y sus hermanos, y ahora ya se han incorporado sobrinos nuestros, Sebe, que estuvo con vosotros la semana pasada, mi hija Cristina, etcétera. Es que tenemos hijos de empleados que ya han empezado a trabajar en la bodega, pero ya con más preparación, o sea, con preparación técnica, que eso también es muy importante. Entonces empezaba a trabajar en la bodega cuando empezó mi suegro, porque era el único puesto de trabajo fuera de la agricultura, pero ahora ya una bodega ya no es solo un trabajo manual, ya se quiere un trabajo más técnico. Nos procuramos formar a la gente que tenemos, etcétera, y de eso estamos muy orgullosos. Estamos muy contentos y muy orgullosos de nuestros vinos, pero también estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de la segunda familia que tenemos alrededor, que es el equipo humano de Avelino Vegas.
Para cerrar y ya dar paso a esa sección de los maridajes, ¿qué tendencias esperan en el enoturismo? De aquí a qué tendencias hay de cara al futuro. Pues lo que te decía antes, para mí la tendencia es un enoturismo de mayor calidad cada vez, que ya puedas ofrecer una estancia en un alojamiento rural, en un apartamento turístico, o que además de visitar la bodega ofrezcas un ambiente cultural alrededor. Nosotros tenemos 2 esculturas en la bodega, una de Cristóbal Gavarrón que tenemos detrás de día, en la versión de día y la versión de noche. Sí. Estas instalaciones, esta instalación de Gavarrón la pusimos para celebrar el centenario de mi suegro, de Avelino, y para celebrar el centenario de mi suegra, que empezó con él, y es una mujer que estuvo trabajando codo con codo hasta que se jubiló. Pues también hemos colocado una escultura, en este caso de una virgen, porque ella era muy devota, de un escultor cordobés que tiene obras en el Vaticano. O sea que digamos que volviendo a lo que hablábamos, de lo que os hablaba al principio, de nuestro maridaje con el arte y con la cultura y todo, pues estamos trabajando por eso. Entonces eso también nos va a venir muy bien para el enoturismo, que la gente venga a catar el vino y vea una escultura de Gavarrón, que fue el escultor que hizo el friso del Estadio Olímpico de Barcelona y que tiene esculturas en todo el mundo en la conmemoración del 70 aniversario de las Naciones Unidas, etcétera, o de un escultor que trabaja en mármol de Carrara y demás, que vean el Castillo de Coca, que es el mejor mudéjar que tenemos, de los mejores castillos mudéjares de España, y que luego se coman un buen chuletón en Olmedo, por ejemplo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, que sea un poco global, que la gente venga y tenga una oferta para disfrutar más amplia que lo que es simplemente ver la bodega. Y que disfruten con esos aromas de vuestras velas. Claro, también. Pondremos tienda, todavía no la hemos puesto. En eso los americanos son fabulosos. Lo primero el que marketing. En una bodega americana entras por la tienda, claro. Y te puedes comprar un mantel, un pijama y además una botella de vino. Bueno, pues con esas tendencias que son muy apetecibles nos vamos a otra cosa que ya es todavía mucho más apetecible. Juan, cuéntanos qué vino de Avelino Vegas nos traes esta noche. Pues empezamos con blanco, luego pasamos al rosado y hoy inauguramos la sección de tintos, ¿vale? Tinto. No sé por qué lo intuía. Ha visto, poco a poco, nos falta el champán. Pero bueno, mirad, el corcho, como siempre me gusta enseñarlo, ¿vale? Y luego, importante, aunque ya un día hablaremos de corchos, igual que hoy hemos hablado de barricas, este es un reserva, ¿vale? El R. Evidentemente, a mayor entidad de vino, mayor calidad de corcho, siempre es así, ¿vale? Entonces aquí ya, aparte de corcho natural de calidad por su longitud y su grosor, hoy introduzco un nuevo concepto, que aunque no se ve muy bien, que son las lenticelas, ¿vale? Son esos granitos, esas irregularidades que tiene el corcho, le llamo yo como el acné, ¿vale? Del corcho. Entonces, a mayor calidad de corcho, menos lenticelas, ¿vale? Hay corchos naturales que están muy bien, pero tienen más lenticelas. Entonces, tienen luego un microgranulado de resina para protegerlo, para que no se desmigaje, y no es tanta calidad a la hora de hacer el trabajo de estancamiento del vino para que no entre aire, ¿vale? Entonces, este corcho, en sentido, está muy limpio, está muy bien, ¿verdad? Es una maravilla. Bueno, como siempre, he olido el corcho, está perfecto y voy a servirme. Aunque es un reserva, como siempre, a mí me gusta servir el vino en el momento, ¿vale? No me gustaría airearlo antes ni nada, ¿vale? Para que esté recién abierto, que es lo que haríamos en casa. Es un... Juan, perdona, hablando de airear el vino, eso de que hay que descorchar la botella y dejarla 20 minutos antes, entiendo que por lo que acabas de contar, ¿no? Eso lo hablamos otro día, el tema de la decantación y oxigenación, porque también es un mundo complejo y es algo el gusto particular, pero bueno. Pues lo dejamos para un estrujado de otra semana. Se ha hecho siempre lo de quitar el corcho para que se airee, porque no había, en las casas españolas no había decantadores y no nos haría eso, porque no sirve de mucho. Ya lo explicaré, ¿vale? Entonces, es un reserva 2015, ¿vale? Tempranillo, qué maravilla, 100%,
¿vale? En Ribera del Duero, aquí hay muchas bodegas que, como Fuentespina, por ejemplo, y Avino Vegas, que llaman a la uva tempranillo, tempranillo, pero también es típico de la zona llamarla tinto fino o tinta del país. Es la misma uva, ¿vale? Siempre lo digo. Son nombres iguales, igual que la Cencibel y la Mancha, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es 100% tempranillo, importante, monobretal. Y luego, un importante es un reserva, añada 2015. Reserva significa, en este caso, en Ribera del Duero, que tiene al menos un año de crianza en barrica, al menos, siempre en mayúsculas, ahora digo al menos porque tiene más tiempo en este caso, y al menos 2 años de crianza en botella. Todos los grandes vinos, crianza, reservas, grandes reservas, mientras más tiempo tienen de crianza en barrica, habitualmente más tiempo tienen en crianza en botella. ¿Por qué? Porque ese tanino que aporta la barrica a la crianza, esos aromas, esos sabores, esa fijación del color con la microoxigenación, se tiene que ver luego reflejada en el tiempo de crianza reductora o que es de botella, para que eso se ensamble. Entonces, en este caso es 2015, es un vino que yo llamo, que ya está redondo, es decir, notamos que tiene un aroma muy complejo, muy rico a torrefactos, ahumados, incluso a chocolate, entonces es muy agradable. Es barrica francesa, 100%, 16 meses y muy importante, es barrica nueva, porque luego dentro del mundo de la barrica francesa, americana, los tamaños de las barricas, bueno, es el tema de que sea crianza en barrica nueva o de segundo o tercer o cuarto año, que las barricas tienen también una vida como todo. Hay bodegas que crían, entre comillas, la palabra de criar, o maduran sus vinos en barricas de 8 o 10 años, que la aportación que tiene es la que tiene, pero lo ideal en un vino de entidad como este es que la barrica sea nueva. También es cierto que no cualquier vino, y eso también lo hablamos la semana pasada, puede aguantar la potencia de un tanino vigoroso de una barrica nueva, por lo cual muchas bodegas lo que hacen a lo mejor sus vinos más jóvenes, crianzas, robles, los meten unos meses en esas barricas, las toman un poquito, le quitan vigor y luego ya meten sus grandes vinos para criarlos más tiempo. Eso es un mundo, ¿vale? Es una ingeniería. El tema de las barricas es un mundo importante y luego está el tema económico, muy importante, ¿vale? Este reserva, por ejemplo, lo tengo que decir, aunque Ana no me ha dicho nada, pero os lo juro, pero tengo que decir su precio. Son 17 euros lo que lo tengo yo, o sea, es un reserva de Ribera del Duero por debajo de 20 euros. Yo siempre busco en un vino que esté bien elaborado, que guste, evidentemente, pero también importante como sumiller, como un negocio, tienda de vinos, que al final me dedico a vender vino, tienen que tener una buena calidad relación precio, porque claro, beber un vino excelente de 80 euros, pues eso no tiene mucho misterio. Lo divertido, lo interesante para el consumidor es beber vino de calidad en esa horquilla de 15, 20 euros, que más o menos todos los bolsillos se pueden permitir un vino como este. Bueno, lo hemos olido y digo, es un vino complejo, a mayor complejidad de crianza es más rica y de botella, mayor complejidad aromática que se va desarrollando. Eso es también lo bonito del mundo del vino. Los vinos no huelen siempre a lo mismo, los vinos complejos. Hay vinos que son muy aromáticos, muy agradables, pero son, como digo yo, solo tocan una única nota, es decir, solo huelen a una o dos cosas. Este vino tiene una evolución. A mí ya me está oliendo a café ahora mismo, por ejemplo, ¿vale? Esto es barrica francesa. La barrica francesa, una de las características que tiene aromáticas, aparte de la vainilla, según el tostado que tenga, son las mieles, las especias dulces como curry, el clavo, también tiene aroma de clavo este vino, ¿vale? Y luego en boca, por supuesto, que el vino está muy bien olerlo, pero hay que bebérselo, ¿vale? Es lo bueno. Tiene una entrada muy amable. Y lo que más valoro yo en tintos de esta categoría es que tenga un tanino pulido, un tanino sedoso, que sea agradable, que no sea una entrada ni alcohólica ni astringente, ¿vale? Y que luego deje un buen sabor de boca en todo su recorrido. También otro parámetro de calidad en los vinos, en todos los vinos del mundo, todos, sin excepción, incluso los vinos tintos, vinos tranquilos como este, es luego la persistencia, ¿vale? Ya hablaremos un día también de las caudalías, ¿vale? Que es el recuerdo, el tiempo que te dura el recuerdo del vino en la boca. Hay vinos que están muy buenos, muy agradables, pero que estás hablando con un amigo o una amiga y te has tomado 3 tragos y no te das cuenta que has acabado la copa. Eso es porque el recuerdo no es tan largo o no tiene una potencia aromática como este vino. Este vino es un vino, como digo yo, de trago corto, para disfrutar, ¿vale? Para esa es muy atemporal, pero para a lo mejor una tarde de otoño, una chimenea, una buena película, ¿vale? Es un acompañante porque, digo, no es un vino excesivamente poderoso, por lo cual no hace falta tampoco que te tengas, como decía Ana, meterte en un mesón de Olmedo a tomarte un cochinillo o un chuletón. Lo puedes disfrutar con cosas más ligeras, ¿vale? Y aquí ya
introduzco la tapa. A ver, sí. Como me ha mandado estamos expectantes. Un WhatsApp a Guiñano que no iba a estar hoy en directo, pues hoy he elaborado menos hoy la tapa y os enseño, a ver si no la leo. Hoy creo que te has bajado al sur, ya que tenemos un vino de Castilla-León, Sí. más del norte, te has Os lo bajado al enseño. sur, ¿no? Sí. Por la tapa. Mira, Andalucía. Anda, Es una morcilla de Carchelejo, dejo la morcilla para que se vea bien, ¿vale? Y es una morcilla achorizada. Espérame, que tengo aquí la logística. A ver. Es una morcilla de Jaén. Ajá. Es achorizada precisamente porque, aparte de los elementos básicos de la morcilla, la sangre, la carne de cerdo ibérico, muy importante, carne de ibérico, lleva arroz, lleva cebolla y también, muy importante, lleva patata, por lo cual en boca tiene una textura patata. Anda. Parecida a la patatera cacereña, mal comparándolo, ¿vale? Porque es diferente, ¿vale? Porque también tiene pimentón esta morcilla, pero es un pimentón mucho más liviano, lleva ajo, por supuesto. Y luego también, importante, también tiene un toque de romero, que para el vino R de Bodegas Fufundo de Espina, es cierto que una de las notas que tienen de las especias y es el tema del romero, el clavo, entonces acompaña muy bien. Lo he acompañado con unos grisinis italianos, que son crujientes, y bueno, y la verdad que es un aperitivo muy sencillo de preparar. No es fácil de encontrar, os lo reconozco, no es una morcilla ibérica, una morcilla de Burgos, es una morcilla que no es fácil de encontrarla, pero la verdad que es muy agradable y yo creo que va muy bien con el tinto. Pues habrá que probarla. Pues sí, ¿La podemos nos dejas... comprar en tu vinoteca, Juan? Yo no la tengo ahora, la tendré porque es uno de, como dicen las TikTokers y los Instagramers, es un must de la vinoteca, junto con el queso de Zamora y algún producto más que tenía. Pero como ahora estoy en modo tienda, como digo yo, pero cuando reabra, aprovecho para hacer publicidad, Javier y Carolina, vecinos míos, jamonería Aluche, la tienen, ¿vale? Porque yo se la he comprado y la traen. Ya digo, no es fácil de encontrar, pero es una morcilla deliciosa. Desde que abrí hace casi 4 años la tengo y me gusta mucho. Oye, pues mira, un día vamos a invitar aquí a Javier y a Lucía para que nos cuenten también, porque ellos seguro que saben mucho de maridar. No, Sí, no sí, sé sí. si tanto como tú, pero seguro que saben yo que soy de muy maridar y tragón. nos pueden Una ofrecer cosa, los mejores, las mejores chantinas que podamos acompañar con un vino. Bueno, y Jan, muy rápidamente, Juan, hoy te voy a pedir que nos cuentes rápidamente qué eventos tienes, pero muy rápidamente porque quiero que Ana nos cuente, también nos hable de ese Circe que va a elevarse al cielo en julio. Bueno, así que, Juan, muy rápidamente, tus eventos y 23 segundos, por cronometra. El 29 de mayo, el sábado de la semana que viene, evento aquí en el barrio, en el restaurante Eiffel, la tenemos llena. Es gastronomía compás, con música de viola y piano. Y en junio, sábado 5 de junio, tengo el Lauro de San Mil, que la publicaré la semana que viene. Una cata también con música en directo, con dueto de guitarra y saxofón. Bandas sonoras. Ay, qué bueno. Qué bonito. Yo creo que eso nos apuntamos, ¿no? Saxo y guitarra. Maravilloso. De hecho, saxo, ¿vale? Y guitarra, lo digo por... Lo otro, cada uno que se busque. La acústica, no sé ya bien. O no. Eso no maridamos. Y buen vino. Ana, cuéntanos eso de que Circe va a subir en julio, en el mes de julio, a los cielos. En julio hay un evento muy importante de globos aerostáticos en Segovia. Entonces, Circe va a patrocinar uno de esos globos y la sorpresa es que en nuestras redes vamos a sortear 2 vuelos para que, bueno, pues la gente que le apetezca pueda optar a darse un paseo por encima de Segovia. Imaginaros el acueducto, la catedral, eso es al amanecer precioso, va a ser una maravilla, pero quiero dejarlo un poquito así para que la gente, dar hoy la primera pincelada y si queréis en el siguiente programa abundamos un poquito más para así, dejar un poquito de intriga para esto, ya que no tenemos mucho tiempo, pues simplemente para que la gente lo vaya pensando. Circe en las nubes. Ya os contaré cuál fue la primera experiencia de Circe por los aires, porque fue cuando Circe consiguió el galardón de mejor blanco del mundo
en el concurso mundial de Bruselas y tuvimos oportunidad de catarlo en una plataforma especial sobre la Gran Place de Bruselas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así que va a ser la segunda vez que Circe se ¿Qué año has dicho, Ana? ¿En qué año? Fue la cosecha 2013 de Circe, o sea que eso fue en el año 2014. Fíjate que son cosas que no las conocemos. Sí. Y de verdad, si las diésemos, si en ese caso hiciésemos como los americanos, que las diésemos más a conocer, qué maravilloso sería. Eso, ¿Y cuánto ganaríamos todos? Fue un impulso muy grande para dar a Circe a conocer en toda España, sobre todo. Bueno, pues con esa maravillosa noticia que nos has contado, que aunque ocurrió hace años, es una noticia que existe, está y estará siempre. Dos enamoradas de Circe, encima nos la cuentas a nosotras. Y encima además con raíces segovianas, que yo tengo debilidad por los ruedas segovianos, ¿qué le vamos a hacer? Pues con todo esto les dejamos hasta la próxima semana. Y como les digo todos los jueves, muchísimas gracias por estar ahí y no se olviden nunca de cerrar los ojos, de sentir y de soñar. Hasta la semana que viene. Brindamos por ustedes. Salud. Salud. Salud.